Bueno, colega, muy buenas noches, un fraternal saludo a todos. Vamos a dar una segunda charla que en parte es complemento de la anterior y es ya meternos de lleno en los temas propios del concurso de la Procuraduría. La inscripción arranca el 1 de junio, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer un rápido repaso por algunos puntos y después de revisarlos, pues quiero conversar con ustedes sobre algunas fórmulas que quiero que trabajemos. En este caso en particular, en el caso de la Procuraduría, hay temas que aún no están resueltos. Entonces, va a tocar mirar cómo quedan algunos de esos temas. Apenas se abra la inscripción, van a haber unas publicaciones en plataforma. Entonces, nos va a tocar estar un poquito como supeditados a lo que se plantea allí. Esta segunda charla de preparación para el concurso de la Procuraduría pretende abordar el marco normativo, un rápido barrido por ellos, algunos tips que yo creo que es bueno comentar sobre lo que se sugiere que se tenga en cuenta para el concurso y plantear una propuesta de capacitación. Vamos a seguir con las charlas gratuitas que damos los sábados. Bien, en este aspecto introductorio, decimos que el concurso de la Procuraduría está convocado por vía de la resolución, me excusan que estoy un poco todavía difónico, la resolución 076 de marzo de 2026 tiene un objetivo principal y es seleccionar a los mejores. Voy a hablar de los abogados, que es el terreno que vamos a trabajar, toda vez que en la convocatoria del concurso hay otras profesiones, otros cargos que no tienen que ver con los abogados. La idea es que sean los mejores abogados, lo cual se hace a través de un riguroso proceso que evalúa el conocimiento, yo diría que en 4 grandes bloques: el conocimiento de la entidad, que es lo que tiene que ver con las normas orgánicas de la Procuraduría General de la Nación, y grandes bloques de derecho que son básicamente constitucional, administrativo, y el eje central creo que está en disciplinario. Obviamente aquellos que van a concursar para actuar en algunos despachos judiciales como agentes del Ministerio Público, pues también se les va a evaluar, pues si es en penal, lo penal, o civil, o familia. Pero digamos que estos son como los ejes gruesos que se evalúan. Diríamos que allí tiene que entrar también el de los derechos humanos, pero partimos también de la consideración que los derechos humanos hacen parte, no se agotan, pero hacen parte del derecho constitucional. No solamente vía artículo 1 al 42, 43, sobre del artículo 1 al 10 con los principios fundamentales, del 11 al 42, 43 con los derechos fundamentales, los de primera generación, y luego vienen los de segunda generación y tercera generación, económicos, sociales y culturales, y los del medio ambiente, y los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y los derechos en general. También entran ahí estructura del Estado, función pública, órganos de control, todo ello. Entonces, digamos que esos son los grandes ejes, y estos son pues vitales para efectos de la evaluación que se viene para pues, definir que queden, digamos, los mejores servidores públicos, como lo pretende todo concurso. Esta resolución entonces genera varias cosas. Primero es el marco normativo y operativo a la vez para el concurso de la Procuraduría. Esta resolución, una resolución del procurador, establece el marco de referencia del concurso, esto es el marco normativo, pero también dice cómo va a operativizar. Entonces, en realidad resulta ser un acto administrativo complejo, que no tiene efectos individuales, sino que es general, es una reglamentación que se da como reglas del concurso, pero a la vez define las reglas y tiene poder vinculante para la entidad que convoca, para las personas que se presentan y que aspiran al mismo, para la universidad, en este caso Antioquia, que va a ejecutar el concurso como contratista, y para cualquier autoridad que tenga que evaluar o valorar si se interpretó o aplicó bien o no el marco normativo que veremos más adelante. Y básicamente lo que busca es definir criterios de elegibilidad
procedimientos de inscripción y de evaluación de los candidatos. Son nuestros grandes ejes: elegibilidad, procedimientos de inscripción y evaluación de los candidatos, con implementación de la meritocracia en acceso a cargos públicos. Hay unas fechas importantes para tener en cuenta allí, que yo creo que desde ya hay que irnos poniendo en esa mentalidad, y es básicamente el momento de la inscripción, que arranca el 1 de junio de 2026 y estaría cerrando el 12 de junio. Aquí encontramos una situación que desde ya la anuncio, y es que digámoslo así, la regla o la norma reglamentaria del concurso, que es la convocatoria, nos habla del 1 de junio y que allí se abrirá la plataforma, y en la plataforma se socializarán algunos otros componentes que son claves para la gente tener en cuenta. Decimos, por ejemplo, en el concurso de la Fiscalía se nos decía en la convocatoria que un posgrado vale tanto, la experiencia o sea, habían cosas más detalladas, y hay aspectos acá que nos dicen que se van a definir en los anexos de la convocatoria y lo que se va a publicar al momento en que la plataforma se abra. Pero de aquí a allá no podemos ponernos a esperar a ver qué es lo que van a sacar, sino que hay que ir avanzando. ¿Listo? Entonces, abre el 1 de junio, vendría el 12 de junio como momento de cierre, y allí hay que hacer algunas observaciones o sugerencias para ello. No he visto todavía, en lo que he revisado hasta ahora, no he visto un cronograma ya pues con todo definido, pero después de eso vendríamos más o menos con entre 1 y 2 meses para publicar el listado de los admitidos al concurso, y va a haber un momento en el cual se decide de manera definitiva, dentro de la labor del contratista, cuáles quedan definitivamente admitidos al concurso. Esto porque puede haber la posibilidad de que algunos no sean admitidos, reclamen y puedan hacer que su reclamación prospere. Entonces ya saldrá una segunda lista definitiva de los admitidos en esa fase que ejecuta el contratista. Luego vendría posteriormente la fijación de la fecha para el examen. Lo más seguro, como ha pasado con rama judicial, con fiscalía, pasó ahora con Contraloría y vendría con Procuraduría, con la DIAN y otras entidades, vendría lo que se llaman algunos una guía para la presentación de las pruebas escritas. Entonces se fija fecha para el examen y se van a plantear algunos criterios frente a ello. Allí tocará acabar de precisar los ejes temáticos, toda vez que hoy no están todavía perfectamente definidos, delineados los ejes temáticos que van a ser objeto de evaluación. Y en ocasiones, los mismos ejes temáticos, los grandes ejes temáticos definidos, pueden tener subdivisiones o lo que llaman indicadores, o sea, unos subtemas. Me explico. Un eje temático va a ser constitucional. Sí, pero constitucional es un mundo de cosas. Entonces puede que digan, de constitucional vamos a preguntar sobre los principios fundamentales, sobre los derechos humanos, sobre los mecanismos de protección de los derechos, vamos a preguntar sobre la estructura del Estado, vamos a enfatizar en los órganos de control, se va a hablar sobre la función pública y se pueden definir algunas cosas más en torno a ello. Entonces esto es importante porque esa guía a que acaba de resolver algunos aspectos relevantes para efectos de la presentación del examen, se estarían dando a conocer ulteriormente. Luego se publica el resultado del examen, eso suele estar entre 2, 3, a veces hasta 4 meses más allá de la fecha del examen. Yo creo que el examen se nos estaría ubicando en 3 o 4 meses más adelante a partir de ahora. Vendría antes luego la publicación de los resultados del examen, y publicados los resultados del examen va a haber un periodo de reclamaciones. Y luego de ello, más o menos un mes después, estaríamos hablando de la publicación ya definitiva de los que pasaron, que no fueron eliminados y continúan en la fase siguiente, que ya es básicamente hacer la valoración de antecedentes, que es qué papeles presentó usted, qué papeles acreditó usted para efectos de la experiencia que tiene y los estudios que ha realizado.
Publicado el listado de los que ganaron el examen, efectuadas las reclamaciones y luego fijada la fecha en que se va a publicar la guía para la valoración de antecedentes, se van a fijar algunos criterios y se publica el resultado de la valoración de antecedentes, o sea, experiencia y estudios, y ese resultado de experiencia y estudios van a ser igualmente calificados, valorados, evaluados. Se va a publicar un resultado de eso, también va a dar lugar a reclamaciones y apenas termine ya sale ese resultado de los antecedentes, y suele ocurrir que luego hagan la publicación de un listado consolidado de los puntajes de las pruebas que se hicieron, el examen de conocimientos y la valoración de antecedentes. No es todavía la lista de elegibles. Esta resolución 076 establece entonces ese marco claro y detallado que señala los objetivos, los procesos, los criterios de evaluación, los requisitos de los aspirantes y el procedimiento a seguir para poder garantizar este proceso. Hay una estructura más detallada en la resolución que abarca diferentes secciones. Hay una introducción en donde se plantea todo lo que son unas consideraciones sobre las normas que sirven de base. Incluso se habla del fallo del tribunal, se habla del fallo del Consejo de Estado que obligó por una acción de cumplimiento a implementar el concurso por parte de la Procuraduría. Entonces, todo ello aparece señalado allí en ese contexto legal. Luego se habla del procedimiento de inscripción. Yo les pido que, a pesar de lo que dijimos la vez pasada y lo que vamos a decir hoy, revisen el procedimiento de inscripción, porque hay unos aspectos muy puntuales que casi que nos están diciendo: no haga esto, esto es lo que no hay que hacer y esto es lo que hay que hacer. Luego viene la misma resolución, la 076, se viene ya con el proceso de evaluación del examen de conocimientos, fase eliminatoria, la valoración de antecedentes, fase clasificatoria, y una serie de consideraciones que se dan allí, que se van a complementar, dice la resolución, con unos anexos que se publicarán en la plataforma apenas esta se abra. Yo sugería, abran una carpeta en su computador, en su portátil, donde van guardando documentos de sus estudios en PDF, revísenlos bien con tiempo, la experiencia que tengan, revísenla bien con tiempo, hagan todo para dejar todo consolidado y no dejar todo para última hora, como le pasó a muchos compañeros de fiscalía que a última hora corrieron a subir la información, no alcanzaron a subirla toda, o pues habían documentos mochos, sin firma, ilegibles, el escaneo no quedó bien hecho. Entonces todo eso hay que revisarlo bien. Muchos, yo no creo que fueron cientos, yo me atrevo a decir que hubo miles de personas que incluso la misma fiscalía, con mucha experiencia, que no fueron admitidos al concurso de la fiscalía. Hay unas disposiciones finales que hacen unas consideraciones que hay que tener en cuenta. Esa distribución o esa estructura orgánica de ese acto administrativo permite que la gente, al tener clasificado eso por, digamos, por capítulos, pueda ubicar, según el capítulo, la información relevante, y eso le garantiza entonces ir conociendo las reglas de lo que va a ser todo el concurso. Hay que revisar el manual de funciones del 19 de febrero de 2026. En las consultas que hice, los compañeros de la Procuraduría, muchos ni lo conocen, y el examen va a ser en gran parte guiado por este manual de funciones. Este manual, entonces, es el criterio que se tiene en cuenta cuando se va a hacer la contratación y la licitación para saber qué universidad es la que se va a presentar. Tiene que conocer el manual de funciones, porque no es lo mismo preparar un concurso para secretarias y recepcionistas de las alcaldías del país, de las gobernaciones del país y de muchos cargos del nivel ejecutivo que están casi que estandarizados por la Comisión Nacional de Servicio Civil, que hacer un concurso dependiendo de las funciones definidas para los cargos que esa entidad en particular tiene. Porque estamos hablando, en el caso de rama judicial, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, estamos hablando de carreras especiales. Entonces allí un referente clave va a ser el manual de funciones. Y este está nuevecito.
a raíz de la decisión que se hizo, de la acción de cumplimiento, se llevó a revisar el manual de funciones existente y entonces la contratación de la universidad, definir los valores, cuánto puede costar el concurso, cuánto vale el diseño del banco de preguntas, cuánto vale una cantidad de ítems que están en el mismo, van definidos por lo que tiene el manual de funciones. Y eso va marcando toda una cantidad de aspectos que incluso se montan en el SECOP para hacer la licitación, para escoger qué universidad es la que va a manejar, a enfrentar, a desarrollar el concurso de X o Y entidad. Considero incluso que en un curso intensivo en este sentido debe haber un bloque que trabaje constitucional y que meta pues algo de derechos humanos, otro bloque que trabaje derecho disciplinario, altamente importante, un tercer bloque que trabaje CEPACA, derecho administrativo, y hay un cuarto bloque que es definitivamente estructura de la entidad, o sea, la norma orgánica y el manual de funciones, que es la misión, que es la visión, para una cantidad de cosas que se deben de conocer, aparte de otras competencias generales que se deben de manejar, que vamos a mirar un poquito más adelante. Cerramos en esta parte diciendo que finalmente el fallo del Consejo de Estado da la orden del concurso, es un fallo del 22 de agosto de 2024, hace ya año y medio, un poquito más, emitió el fallo que obliga a realizar el concurso fundamentado en la necesidad de asegurar la transparencia y la meritocracia. Entonces, establece una serie de criterios, dice que se han violado las normas que establece el decreto orgánico de la entidad y eso es lo que produce la final de la convocatoria con esta resolución mencionada. Aparte de esa resolución, que ustedes van a ver que la resolución menciona la 076 que hace la convocatoria, ¿cuáles son las normas que sirven de marco al concurso en la Procuraduría? En primer lugar estaría la Constitución Política. Recuerden que allí, por vía del artículo 93, incluso el 94, entran unos tratados y unos instrumentos internacionales que hay que tener en cuenta. Por eso en la capacitación que se dé, toca trabajar hoy más que antes el control de convencionalidad. Entonces, toca acudir a ello. El primer gran bloque, que es transversal casi que a todos los concursos de este país, es Constitución Política de Colombia. El segundo bloque importantísimo es el Decreto Ley 262 de 2000, que es una ley orgánica que define la estructura, la distribución, las dependencias, misión, visión, una serie de elementos claves, que es lo que define la razón de ser, el marco orgánico y funcional de la Procuraduría General de la Nación. Y esta a su vez tiene un desarrollo en el manual de funciones. El manual es el decreto de ley como norma orgánica establece unos criterios fundamentales y el manual de funciones desarrolla esos contenidos. El decreto de ley 1712 de 2014, la ley 1952 de 2019, la 2094 de 2021 y la 1437 de 2011. Vamos a darle una rápida mirada a ese marco normativo. En primer lugar, el decreto ley 262 de 2000, su relevancia, vamos en esta introducción, no se va a desarrollar todo el mismo, pero sí vamos a mirar en cada norma como aspectos claves que hay que tener en cuenta para que no se nos vayan a escapar. Esta ley establece el régimen disciplinario para los servidores públicos en Colombia, incluyendo funcionarios de la Procuraduría. Su relevancia radica en que proporciona el marco normativo que garantiza la transparencia, ética y adecuada conducta de funcionarios, asegurando así la confianza en la gestión pública. Desarrolla además los otros elementos que les mencionamos de esa estructura orgánica de la entidad. Está la ley 1712 de 2014, que tiene que ver, no le paramos muchos bola a esto, pero en la Procuraduría, porque eso va a ser materia obligada de revisión. ¿Por qué? Porque esta ley, conocida como la Ley de Acceso a la Información Pública, establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información en poder de entidades públicas. En el contexto de este concurso, esta norma es muy importante, yo diría que hasta más importante que en el concurso de la Fiscalía, la rama judicial, la misma Contraloría. Bueno, Contraloría yo creo que casi que por igual que Procuraduría, porque ambos son órganos de control, porque en el contexto del concurso, esta ley es fundamental ya que promueve la transparencia y la rendición de cuentas.
Y entonces, como la Procuraduría es un órgano de control y los ciudadanos tienen derecho a acceder a esa información de las entidades públicas, entonces esta ley establece una cantidad de criterios que son obligatorios en todas las entidades públicas y la Procuraduría en sus labores de control tiene que verificar que incluso esto se esté cumpliendo. ¿Listo? Entonces, ese tema de la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos claves para los candidatos que buscan garantizar una gestión pública efectiva y ética. Entonces, los candidatos a presentarse al concurso tienen que estudiar todos esos elementos porque, pues, hacen parte del marco normativo que hay que tener en cuenta. Está la Ley 1952 de 2019, que implica unas actualizaciones. Fue modificada luego por la Ley 2094 de 2021, a raíz del caso Petro, y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en medidas cautelares como en la decisión de fondo, y que cualquier decisión de carácter disciplinario que vaya a sancionar a un servidor público que haya sido elegido popularmente, pues debe tener unas funciones judiciales. Lo que se hizo fue establecer a través de esta modificación aspectos que resolvían ese requerimiento de la Corte Interamericana. La Ley 1952 introdujo importantes actualizaciones normativas que impactan la función de la Procuraduría, especialmente en aspectos relacionados con la transparencia y el acceso a la información. Entonces, se emparenta también en varios aspectos con lo anterior, tiene que ver con los temas de carácter disciplinario. Estas modificaciones son esenciales para el fortalecimiento de la institucionalidad y la garantía de los derechos de los ciudadanos. En la Procuraduría es la cabeza del Ministerio Público. Y como cabeza del Ministerio Público, junto con la Defensoría y las personerías, tiene un deber muy importante y es garantizar la protección de los derechos de las personas, avalar, fomentar, difundir, etcétera. Y esa tarea va a obligar a que un tema necesario en la evaluación del examen que se viene sea precisamente ligado con este concepto de los derechos humanos. Entonces, como tiene que dar esa garantía de derechos a los ciudadanos, pues todo ello hace parte de esta labor de control que como órgano de control, reitero, tiene la Procuraduría y es parte de lo que se va a evaluar. La Ley 2094-2021 introduce unas nuevas disposiciones, introduce disposiciones que fortalecen la estructura y funcionamiento de la Procuraduría, enfocándose más en la transparencia, ética y eficiencia en la gestión pública. Hay unos aspectos importantísimos que se establecen allí en cuanto a desarrollo funcional y orgánico y que por ser precisamente tiene que ver con ese funcionamiento de la entidad, pues es de obligatoria estudio para este concurso. Estas modificaciones son claves para asegurar las responsabilidades de las entidades y promover un entorno jurídico más robusto. Diríamos que precisamente por ser una norma que tiene que ver con esa estructura, con unos avances y fortalecimientos y de otro lado, lo que tiene que ver con el funcionamiento, el desarrollo de las funciones que la Corte Interamericana le planteó, cómo se establece todo un procedimiento allí para desarrollar en los procesos disciplinarios, pues obligan a tener que estudiar esta ley. La 1437 de 2011, básicamente hablamos del CEPACA, es el tema del procedimiento administrativo, del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Esta establece un marco normativo de la actuación en la administración pública. Y resulta que la Procuraduría, de hecho, esto es uno de los temas que más ha debatido Carlos Arturo Gómez Pavalló, quien fue mi profesor en el curso de formación judicial que da la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para los que superan el examen de conocimientos. Yo me presenté en un comienzo en diferentes concursos para juez, luego para magistrados, y de este concurso de la convocatoria 27 al anterior, me había presentado para magistrado de sala penal y para sala disciplinaria. Parece que quedé mejor ubicado en sala disciplinaria. Entonces dije, no, ya para definir cuál era el curso de formación judicial que iba a hacer, tenía que escoger ya de varios cargos que me presenté, escoger uno. Entonces dije, no, quedé mejor rankeado para la sala disciplinaria, me voy para allá. Y me fui para la sala disciplinaria. Ahí Carlos Arturo Gómez Pavalló
que venía con una tesis en boga con un concepto que él maneja de la relación de especial subordinación jurídica en el marco funcional y la ilicitud sustancial, que tiene que ver con el concepto de antijuricidad. Reemplazando lo penal, acá se enfatiza en una ilicitud sustancial en materia disciplinaria. Y en el proceso disciplinario es un tema nodal de la estructura de la falta disciplinaria. Entonces él planteaba allí una serie de cosas muy importantes con relación a todo lo que se desarrolla en ese sentido. Y entonces, aunque muchos decían que las decisiones de la Procuraduría son actos administrativos y que por ser las decisiones disciplinarias parte de la Procuraduría son también actos administrativos, la tesis que él planteó y que ha venido cogiendo más fuerza es que el derecho disciplinario, aunque las decisiones que se tomen al interior de la Procuraduría tengan mucho contenido administrativo, en este caso las de carácter disciplinario tienen un contenido autónomo que hacen parte de lo que se llama derecho sancionatorio o ejercicio del jus puniendi de parte del Estado, que no es solamente lo que hace la Fiscalía y los juzgados penales, sino que la Procuraduría y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con las comisiones seccionales desarrollan derecho sancionatorio. Y por esa vía son decisiones autónomas que no se consideran solamente actos administrativos. Y he planteado toda una tesis alrededor de ello, que ha venido ganando pues un terreno importante en la discusión de la dogmática disciplinaria. Esta es relevante para el concurso porque establece pautas y principios que regulan la actuación administrativa, la garantía de derechos de los ciudadanos, promueven la transparencia y la eficiencia en procesos administrativos. Recuerden que no todos los que van a cursar en la Procuraduría van a conocer de procesos disciplinarios. Otros van a ocupar otros cargos dentro de la misma estructura de la entidad, incluso algunos van a ir a actuar como agentes de la Procuraduría, como voz del Ministerio Público en diferentes procesos penales y otros, y eso es clave para tener en cuenta. Desde ese punto de vista se plantea entonces que no se debe perder de vista, aquí no estamos agotando todo, sino enfatizando algunas cosas, trabajar los derechos fundamentales garantizados, la estructura del manual actual, manual de funciones, revisar normas sobre ética profesional, porque eso está amarrado a código, a las normas disciplinarias y la intervención en juicios. Entonces miren todo el panorama que se abre dentro de lo que es la labor de los abogados en el examen de la Procuraduría. En materia constitucional, preveemos que se debe estudiar los fundamentos y cómo se aplican esas normas de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional establece principios y normas que rigen el funcionamiento del Estado y garantizan derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces se dice que en este concurso de la Procuraduría es esencial comprender esas normas que se están aplicando en la práctica y son relevantes no solamente por ser una entidad que hace parte de la estructura del Estado y que tiene una función especial como órgano de control, sino que además debe ser garante en la protección, fomento, difusión de los derechos humanos. Entonces allí lo constitucional es altamente relevante y eso está directamente emparentado con el concepto de administración de justicia. Entonces, nada que hacer, es un criterio a tener en cuenta. El tema del manual de funciones establece claramente responsabilidades y funciones de los abogados dentro de la entidad, aparte de otros cargos y otras profesiones. Es crucial para el concurso, proporciona ese marco normativo y guía el desempeño y evaluación de los aspirantes, asegurando pues que conozcan el rol de la defensa y promoción de los derechos fundamentales, pero también los roles que les detallan el manual de funciones dependiendo de los diferentes cargos que hay en la entidad. El otro bloque, gran bloque temático, es el de derecho disciplinario. Aquí diríamos que hay que rescatar que ese es, yo creo que es una piedra angular de este concurso por la naturaleza de la Procuraduría como órgano de control y su poder disciplinario incluso preferente, ya que regula las conductas de los servidores públicos y establece procedimientos para la sanción de infracciones.
Entonces, establece no solamente la parte sustantiva, por aquello del nullum pena sine lege, nullum pena sine crimine, aquí sería sin falta, y nullum crimine sine lege. No puede haber una sanción si no hubo una falta disciplinaria. No puede haber falta disciplinaria si no está en la ley. Tampoco puede haber una sanción si no está previamente en la ley. Entonces, todo eso nos remite a las garantías del principio de legalidad en las tres aristas que tiene. Entonces, allí toca revisar todo lo que es la parte sustancial y luego viene la parte procesal, donde se explican todos los aspectos que requieren sobre el procedimiento que se desarrolla para poder imponer las infracciones o sanciones por faltas disciplinarias. Y es crucial entonces para entender los principios que aparecen allí, las normas sustanciales, los procedimientos para la adecuada preparación ante la evaluación en el concurso. También hay una actividad que se va a evaluar en el concurso de la Procuraduría y esta casi que obliga, yo diría que casi que a una norma en blanco. O sea, esos puntos de los que se van a presentar para actuar como representantes de la Procuraduría del Ministerio Público en un proceso penal, civil, familia, tendrían que ya abordar esta parte específica, es la intervención en procesos judiciales. Esa intervención es un aspecto clave porque permite la defensa de intereses públicos y promoción de justicia. Aquí hay que mirar con mucho cuidado cuál es el alcance, no solamente legal y constitucional, sino también los alcances jurisprudenciales que la Corte, en particular la Corte Constitucional, también el Consejo de Estado, ha dicho sobre la legitimidad de la Procuraduría y cuál es su interés para intervenir en los casos. Entonces ha dicho que es para intervenir en defensa de los intereses públicos. Y eso se ha dado casos tan complicados que he conocido casos en los cuales, ante dos tribunales, donde la intervención del Ministerio Público se limita a que demuestre que va a intervenir es en este marco que define el aspecto funcional y por tanto la competencia y la pertinencia de la argumentación en las audiencias respectivas, pero también la promoción de la justicia. Son entonces fines de carácter constitucional que luego se desarrollan en su intervención en los procesos judiciales. Es crucial entender las normas que rigen esas intervenciones y desarrollar estrategias efectivas para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales. Allí hay unas competencias, por ejemplo, en materia penal lo veo con, pues no todos los días, pero casi todos los días, cuando se está interviniendo en un juicio, no incluso desde la acusación, en las preliminares, en la audiencia preparatoria, en esas intervenciones judiciales de Procuraduría, como en el juicio oral tienen un marco definido sobre qué preguntar y cómo preguntar, cuáles son los límites para poder preguntar a un testigo que ha declarado, sea de la fiscalía, sea de la defensa. Y está dado en ese marco que acabamos de mencionar. Entonces, todo ello tocaría hacer remisión al procedimiento penal. Aquí va a tocar hacer referencia para ellos a algunos ejes gruesos del procedimiento penal. Y lo mismo ocurriría con familia, por ejemplo. Toca dar esas referencias allí. Se ha planteado entonces la posibilidad de trabajar al menos 3 grandes bloques de capacitación en un curso intensivo de 3 semanas, que tendría una cuarta, que les voy a mencionar ahorita, que haría un enfoque estructurado para preparar a los abogados para ese concurso. Una primera semana sería Derecho Constitucional, que establece las bases, fundamentos de Derecho Constitucional, principios y su aplicación en el contexto del concurso. Independientemente de la capacitación que se vaya a dar allá, vamos a tocar en las charlas gratuitas algunos punticos de estos, pero no alcanzamos a desarrollarlos como debería de ser en un curso intensivo que tendría que hacerlo todos los días por la noche, al menos dándole en este periodo para que podamos hacer ese curso intensivo. Una segunda semana, en términos de lo que hemos visto allí, se sugiere, ya pues miraremos el orden, pero el segundo punto sería
el tema del manual de funciones y la estructura orgánica, un análisis detallado de ese manual, la importancia en la práctica profesional, pero directamente emparentado con la norma que le da razón de ser el manual de funciones, que es el decreto de ley 262 de 2000 y las modificaciones posteriores que tuvo a través de leyes, que toca entonces revisarlo y es un tema obligado. Y el tercer bloque, la tercera semana, sería en derecho disciplinario y procesos judiciales, que es un aspecto clave de ese derecho para mirar, pues, no solamente el tema de lo disciplinario, sino las intervenciones de los funcionarios en los procesos. Habría que hacer una cuarta semana, se estaba planteando en lo que se pues, he venido perfilando a partir de la experiencia que he tenido en múltiples escenarios con compañeros de la Procuraduría, muchos hacen parte de la rama de Nacional Judicial y otro por la experiencia que hemos tenido desde tanto tiempo atrás con lo que fue el concurso y muchas actuaciones que hemos tenido que participar en el derecho disciplinario en la Comisión de Disciplina Judicial. Desde Azonal muchas veces nos ha tocado orientar y acompañar a compañeros nuestros, valga la redundancia, que han tenido investigaciones en la Comisión Seccional y Nacional de Disciplina Judicial, y en esa labor que los estatutos permiten, hemos tenido que hacer acompañamiento en esos procesos disciplinarios que maneja la Comisión de Disciplina Judicial. Pero allí trabajamos con unas normas que son comunes para los funcionarios públicos. Entonces ahí vendría a hacer simulacros, retroalimentación, manejo de casos prácticos, bueno, varias cosas que tendrán que ver con ello. Ahí están como las 3 semanas que se plantea y una cuarta semana que es de profundización y mirar metodologías, el simulacro, la retroalimentación, lo demás. Serían esos 3 módulos básicamente, más lo que se ha venido planteando allí, que diríamos que en este barrido rápido por esa resolución y el marco normativo, pues digamos que está en lo que hemos señalado acá. Entonces, con este panorama, digamos que terminaríamos una primera parte de la charla de hoy, que es lo que tiene que ver con hacer algunos detalles en el marco normativo que nos sirve para este concurso de la Procuraduría. Bueno, diría yo entonces que con base en eso habría unas sugerencias que hacer. Si ustedes observan el contenido de esa resolución, que es la convocatoria, digamos que hay 2 grandes bloques. Un bloque que tiene que ver con tu hoja de vida. Eso es el 30% para que redondemos cifras. Y digamos que ese 30%, ese aproximadamente 30%, va a ser, digamos, algo que ya tienes. Ya tienes tu experiencia, no vas a alcanzar a sumar otro año más antes de acreditar los papeles al momento de la inscripción, porque se va a trabajar con lo que se inscriba en el momento en que se abra la plataforma, entre el 1 y el 12 de junio, y donde hay que poner los ojos, creemos nosotros que es lo más importante, sin descartar la posibilidad de que se pueda acreditar algún curso adicional, es en el 70% del concurso, que es el examen de conocimientos, que estamos hablando de cerca del 70%, en donde pensamos que está la parte más fuerte. O sea, son más de las 2/3 partes del puntaje final total que toca tener en cuenta. Entonces, yo he revisado concursos anteriores, lo que se desprende del marco normativo que mencionamos, y a partir de ese marco normativo fue que se definieron los parámetros para el concurso de Fiscalía, Procuraduría, y lo acabamos de ver en la Contraloría. Efectivamente, más o menos los ejes temáticos estaban previstos allí. Igual, cuando llegue la hora de definir la fecha del examen, van a publicar los ejes temáticos y seguramente unos indicadores que nos van a permitir resolver eso. Sin embargo, allí uno va a encontrar que hay unos aspectos que son fundamentales en la evaluación. En materia constitucional, los conceptos de Estado Social de Derecho, derechos fundamentales, acción de tutela, acción de grupo, acción de cumplimiento y acciones
acciones populares. ¿Por qué? Porque son mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Y si la Procuraduría es una entidad de control que no solamente orienta, asesora, garantiza la protección de los derechos de las personas, al menos pues dentro del marco de lo que constitucionalmente se establece y algunos fallos de la Corte, pues también en su labor de control de qué ha cumplido o qué no ha cumplido alguna entidad estatal, la violación de un derecho fundamental, también van a valorar eso, qué tanto se cumplió o no con respetar, con hacer efectivo mecanismos de protección de los derechos, o sea, la tutela, la acción de cumplimiento, la acción de grupo y las acciones populares. Entonces, o un tema obligado. El tema del bloque de constitucionalidad, el tema de la organización del Estado, el tema de la función pública, que sería básicamente lo que se le preguntaría a cualquier servidor público de cualquier concurso que se haga en este país, sea por la Comisión Nacional de Servicio Civil o por las carreras especiales como esta. ¿Listo? Allí tocaría mirar igualmente las normas que tienen que ver con lo que regula la función de los órganos de control. En materia disciplinaria, Código General Disciplinario, los sujetos disciplinables, las faltas disciplinarias, cuáles son las sanciones, cuál es el procedimiento disciplinario, los principios de ese proceso. Ya hay que estar muy atento a las guías oficiales que se publiquen luego sobre cuáles van a ser esos ejes temáticos, que reiteramos, pues, está pendiente por conocerse. En materia administrativa, por ejemplo, ¿qué es un acto administrativo? Esos son temas que muy seguramente, revisando experiencias anteriores, pueden ser objeto de evaluación, como ha pasado con lo que le evalúan a otros cargos de otros órganos de control del Estado, la de Contraloría, por ejemplo. Las nulidades, el procedimiento administrativo, la función administrativa desde el punto de vista del CEPACA, el Código de lo Contencioso, la responsabilidad del Estado, cuáles son las fuentes de esas responsabilidades del Estado. Entonces, eso va a ser determinante allí. La estructura y las funciones de la Procuraduría, cuál es la naturaleza del Ministerio Público, cuáles son las funciones constitucionales, cuáles son las funciones legales, cuáles son las funciones reglamentarias. Hay 3 tipos de funciones. Entonces, miren esas 3, hay que diferenciarlas. El poder preferente, cómo se puede resolver los instantes o momentos en los cuales la Procuraduría puede pasar por encima de algunos mecanismos de control interno y asumir ese poder preferente. El tema de la función preventiva, la función disciplinaria, todo ello hace parte pues de esas tareas. En el tema de la función pública, el principio del mérito, lo que es la carrera administrativa, las inhabilidades, incompatibilidades, los deberes y los derechos de los servidores públicos, porque en materia disciplinaria, que es una tarea importantísima de la Procuraduría, mientras en penal hay que hacer el cotejo, eso no se alcanza a hacer ahora, pero en el curso hay que mirarlo, el cotejo entre el ilícito penal y el ilícito disciplinario. La violación de la norma penal, del tipo penal y la falta disciplinaria. Hay que, por ejemplo, en materia de la antijuricidad, mientras acá estamos revisando en materia penal, que es la violación de un bien jurídico tutelado sin una justa causa, acá es la violación del deber funcional. Y entonces ese deber funcional es importantísimo mirar cuáles son los derechos, cuáles son los deberes del servidor público, o sea, cuáles son las cargas funcionales por vía de sus competencias para poder resolver qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Y tanto una cosa como la otra, incluso en la misma materia disciplinaria, con la ley pues, de 2021, aparecen temas como el sistema interamericano, el control de convencionalidad, el enfoque diferencial y los mecanismos internacionales de protección de derechos. Entonces allí toca definitivamente, y yo no sé, yo creo que se podría pensar en más adelante buscar unas personas que colaboren con el tema de gestión documental, porque en muchos puestos ese va a ser un tema de evaluación obligado. Se va a trabajar eso, entonces toca revisarlo
yo pensaría que es necesario que se haga ese barrido. Entonces, importantísimo pues también tenerlo en cuenta. Y lo que se ha hecho en otros cursos, que la gente se prepare en las técnicas para estudiar y se prepare en las técnicas para presentar el examen. No solamente la preparación para el examen, sino el día del examen. Hay unas cosas allí que son incambiables e impajaritables y es necesario revisarlas. Pero yo creo que eso se puede integrar a los simulacros que se vayan a hacer y se puede integrar igualmente, aparte de los simulacros, a las retroalimentaciones que se harían pues de esas capacitaciones. Habría que mirar cómo se divide eso en varios bloques, pero podemos como irlos avanzando en este sentido. ¿Qué he pensado yo, colegas, para este efecto? En vista de la indeterminación que tenemos en este momento, porque estábamos viendo la siguiente situación. Vamos a averiguar entre esta semana y la próxima cuáles serían, hasta donde se pueda, los contenidos teóricos de lo que se vaya a valorar en el concurso de, ¿cómo es que se llama? A ver, los contenidos temáticos del examen, falta por definir algunas cosas, estamos mirando las líneas generales, pero también hay que mirar qué tanto van a valer o no en la educación informal los diplomados y los cursos. Lo que no quiere el CC es ofrecer una capacitación para que ustedes la tengan cuando se abra la inscripción, a acreditarla y que no choquemos con que la resolución está diciendo que eso, ya revisando en detalle, efectivamente lo constatamos, lo que se establece es que se valorará educación para el trabajo. Y entonces allí eso es otro asunto diferente a la educación informal normal de los cursos y los seminarios y diplomados. Y ahí hay unos requisitos adicionales, unas horas. Entonces esperamos tener la próxima semana eso resuelto. ¿Qué he planteado yo de todas maneras hacer, aparte de las charlas que hagamos pues cada 8 días que con regularidad hacemos? Yo había iniciado un libro de derecho disciplinario cuando estaba precisamente trabajando en la preparación en el curso de formación judicial con la Escuela Lara Bonilla, la capacitación que nos dio Carlos Arturo Gómez Pavalló, y luego se vinieron unas réplicas y yo estaba preparando material precisamente para ser parte de ese equipo de formadores y alcancé a avanzar una buena parte de un libro. Estoy revisando eso para actualizarlo y colocar ese libro entre los que quieran presentarse al concurso. Yo que colocarlo a un valor, será un libro virtual que podríamos estar hablando de unos 50,000 pesos, pensamos yo que pueda costar, máximo 60,000, y el libro más o menos contendría, yo creo que el punto central estaría en lo disciplinario, que es como lo que menos se conoce, porque en lo constitucional ya hemos trabajado varias charlas y se puede retomar otras charlas, también podemos aportar un material desde lo constitucional, pero habría que abordar unos módulos sobre el proceso disciplinario, la naturaleza del derecho disciplinario, las diferencias con lo penal, el tema de los principios constitucionales que se tienen que mirar allí. Yo pienso que creo que un punto muy importante allí es lograr generar un cambio de mentalidad frente a la nueva ley que se produjo para los procesos disciplinarios y la diferencia de roles, la parte de la investigación y la parte del juicio en disciplinario, que eso todavía es un tema, digamos, que casi que novedoso. Estoy haciendo como actualizaciones allí para ofrecer ese libro. Un segundo punto muy importante es trabajar el tema de la tipicidad disciplinaria. La tipicidad disciplinaria está amarrada al definir el concepto del tipo objetivo, la revisión del deber funcional. Hay una cosa que le llamaba Carlos Arturo Gómez Pavalló los números clausus y los números apertus, y es cómo hay conductas que se
sancionan o se reprimen, pero algunas tienen una textura abierta, otras la tienen más cerrada. En materia disciplinaria es muy común que se remita a otra normativa, entonces haya mucho tipo en blanco. Entonces se encuentra mucha tipicidad abierta. Otro tema en la tipicidad es la clasificación de las faltas. ¿Cuáles son las faltas? Sus diferentes grados y demás, hay que mirarlo. Después de la tipicidad vendría la tipicidad, la ilicitud sustancial, ya cuál es el concepto, de qué manera se valora lo que significa la afectación del servicio. Para que haya ilicitud sustancial en materia disciplinaria, el punto clave es saber si se afectó el servicio, si hubo una violación al deber funcional, a esa relación de especial sujeción que tiene el funcionario público y que dé a una investigación de carácter disciplinario. Y allí es muy importante los avances y evoluciones que ha tenido la jurisprudencia. Hay que trabajarla, me parece, de manera fuerte. Vendría otro tema, que es el tema de la culpabilidad, el tema del procedimiento, de las etapas, cuáles son los actos procesales, cuáles son las garantías, mirar algunos elementos que permitan simular un proceso. No sé, será bueno intentar hacerlo, y si no, para un segundo, ya de esos cursos cortos que se hacen, en el cual ya se hace es como algo teórico, práctico. No es tan fácil hacerlo virtual, pero sí es posible avanzar un poquito en eso, entonces se podrá organizar algo en ese sentido. El tema de la prueba y la argumentación, la carga probatoria, la valoración, la motivación de las decisiones, la motivación en la valoración de las pruebas, todo eso hay que mirarlo. Y jurisprudencia aplicada. Ya hay unas líneas jurisprudenciales, tomar algunos referentes de la Corte Constitucional, referentes del Consejo de Estado, de decisiones de la misma Procuraduría, y entonces poder trabajar como unos simulacros, unas estrategias, algunos mecanismos para ese efecto. Entonces, allí sería pues muy importante hacer eso. Y reitero que haya una cuarta semana para hacer 2 simulacros y 2 retroalimentaciones, más la técnica para presentar y responder los exámenes y todo. Creo que un punto muy importante aquí, por la dinámica que ha tenido la materia disciplinaria, es trabajar con resolución de casos. Que hay un caso, entonces, ¿cómo se maneja? Porque si ustedes observan, la tendencia que se da en los últimos años en materia de evaluación en los concursos es lo que llaman juicio situacional. El examen es, a usted lo colocan a que haga un juicio situándose en el ejercicio de la función como procurador A, B o C, o el cargo de, bueno, los diferentes niveles que hay. Y entonces allí viene una valoración frente a cómo se va a desarrollar, y entonces es importante mirar frente a la aplicación de esa función, frente a qué tan capaz es usted de aplicar la función disciplinaria del Estado a través de la Procuraduría. Le está mirando es cuál es su criterio jurídico en términos de interpretar y aplicar las normas disciplinarias. Y eso va en lo sustancial y en lo procesal. Entonces, eso hay que apuntarlo hacia allá. Creo que tenemos un problema, y eso es un problema de todas las entidades. La Fiscalía tiene una escuela para preparar a todo el personal de la Fiscalía, pero hay muy poquita gente que ha pasado por la escuela de la Fiscalía. La rama judicial tiene una escuela, Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de pronto ha avanzado un poco más, pero aún así hay muchas cosas que la gente no maneja. Yo me he encontrado con jueces que no conocen, aunque teóricamente hicieron el curso de formación judicial que hace la Lara Bonilla y que es parte del proceso de selección en el concurso de méritos de la rama judicial, pero hay casos en los cuales hay gente que no ha visto cosas. Allá, por ejemplo, se evalúa filosofía, argumentación, el juez director del despacho, el juez director del proceso, y hay una cantidad de cosas que no se manejan acá, pero que hay que trabajar en torno a ello. Entonces, básicamente esto es como lo que hay en términos de lo que se plantea. Yo espero reunir todo esto, integrarlo en el libro para estarlo, confiemos a ver si lo terminamos la otra semana, al menos como una ABC para que la gente tenga un barrido de todo eso y podamos
y de pronto le metemos un capítulo de constitucionalidad y control de convencionalidad para que la gente lo tenga, porque eso va a ser, creo que va a ser indispensable para la evaluación hacia el concurso. ¿Listo? Y entonces hacer unas valoraciones frente a todos esos temas con relación a lo que hay allí. Yo no sé en esta parte, perdón un momentico, miro, creo que ha habido unas... Aquí estamos viendo la resolución que la doctora María Alejandra gentilmente nos menciona. Esta es la resolución 076 del 24 de marzo de 2026. Como ustedes verán, como dijimos, venga, déjenme hago un rápido recorderis. Aquí está toda la parte de los considerandos, que con base en la Constitución, que con base en los artículos de tales de los decretos, leyes, y van mencionando pues multiplicidad de aspectos, sentencias de la Corte. Yo tengo una discusión complicada con este punto de la página 3, que cierra la puerta del concurso de ascensos, basados en un fallo de... Ahí mi mami me está llamando. Hola mami, te llamo ahorita en un ratico, ¿vale? Ya te llamo, mami. Entonces, no me atrevo a decirle que responder con un mensaje porque ella no maneja bien eso, entonces le contesté. Aquí se pegan de la sentencia C266 de 2002 y resulta que en el 2014 nosotros logramos dar un debate en la Fiscalía y logramos que se introdujera el decreto 020 el concurso de ascensos, o sea, 12 años después de esta sentencia. Y aquí lo que hacen es pegarse de la expresión solo, porque en el concurso de ascensos se decía que no podía haber ascensos porque decía que era solo para los que estuvieran en carrera, entonces se planteó una lectura, pero luego la Corte evolucionó en ese concepto y le dio un avance importante. Aquí siguen otras consideraciones, mencionan otras normas, aquí se menciona el tema del manual de funciones, miren que aquí está mencionándose esta resolución, la anterior del manual de funciones, aquí se menciona la sentencia del tribunal y la que les mencioné ahorita del Consejo de Estado, y lo que se dijo pues con relación a todo ello, desde el 18 de septiembre de 2025, donde se hizo pues un grado de consulta frente a algunas consideraciones, vienen aquí otras precisiones que ellos hacen allí, y en el resuelve entonces objetivo de modalidad convocar al proceso de selección en la modalidad abierto, no metieron el descenso, por esa consideración que hicieron allá, de una sentencia de hace 24 años, entonces no metieron el ascenso acá. Y aquí viene, como bien lo dijo la doctora ahorita, la doctora María Alejandra, los cargos convocados en el artículo 2. Y en este artículo entonces nos dicen, para cada uno nos dicen 655 vacantes para asesor grado 19, aparecen 22, 3, 5, 3 para estos otros cargos de jefe de división, auxiliar, citador, conductor, coordinador, para procurador judicial 1, 63, procurador judicial 2, 62, y profesionales universitarios de diferentes grados hay un buen número, 300, 400, 331, que efectivamente aparecen allí señalados. Y otros que aparecen acá ya para nivel de técnicos, ya son pues otros, pero básicamente los que estamos hablando acá a nivel profesional estarían en este rango acá que estamos viendo de coordinador administrativo para abajo, que es el nivel profesional. Acá sigue el nivel técnico, diferentes cargos para el administrativo también, y ahí cierra pues digamos como que el listado de los cargos que se están convocando. Este concurso también es entrenamiento para los demás concursos que vienen este año. Así algunos se demoren un poquito más y el otro año en Fiscalía, Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría, hasta la DIAN. Entonces yo sí creo que va a ser muy importante prepararse. Esto es un entrenamiento. Pedro Laín, Manual Específico de Funciones, Competencias y Requisitos de los Empleos de la Planta para Procuraduría. Aquí nos están enviando el manual de funciones. Muy bien, agradezco el link, excelente. Pedro Laín, gracias por ese apoyo. Facilita, es importantísimo. Este documento hay que leerlo. Hay que leerlo. Está la convocatoria, también nos la colocaron acá, a que la repasen. Yo
termino, confío que la próxima semana el libro, se lo socializo, lo dejamos a un precio que puedan acceder, que tenga toda la estructura que les planteamos en términos de lo disciplinario. La fundamentación constitucional, convencional, le hacemos un capitulito allí para que ese tema quede resuelto. Metemos o pues insertamos en su contenido todo lo de la parte disciplinaria, tanto la parte sustancial como la parte procesal. Y hacemos unas pruebas. Al final, los módulos que le mencioné ahorita, haríamos unos simulacros. Yo pienso armar 3 bloques temáticos y una semanita como de hacer unos 2 simulacros, unas 2 retroalimentaciones y la preparación para el concurso, como hacer un cursito intensivo, pues por el lado nuestro. Bien, vamos entonces a abordar unos temitas muy breves con relación a la parte sustantiva del derecho disciplinario. Digamos que es básicamente, perdón un momentico, ubico una cosa aquí, a ver si unos apuntes que había sacado, no alcancé a montar diapositivas. Entonces, vamos a abordar un poquito lo que tiene que ver con lo que podría llamar uno, en penal sería la estructura del delito. Aquí sería la arquitectura de la responsabilidad disciplinaria o de la falta disciplinaria en todos sus alcances. Entonces, veamos un poquito entonces cómo se estructura este componente. La ley 2094 creo que es el número del año 2021, que no fue más que una respuesta del legislador ante el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las medidas cautelares del caso Petro y luego en el fallo del caso Petro contra Colombia, donde se sancionaron a unos, se les sancionó como funcionario elegido por voto popular, porque había una prohibición expresa, entre otros, en el contenido del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver con los delitos políticos, los derechos políticos, el derecho a participar en la vida política, a formar partidos, a participar en la dirección de los partidos, a ejercer control a la dirección de los partidos, a postularse para ser elegido candidato a algún puesto de elección popular, a votar por un candidato, elegir y ser elegido, y ejercerle control sobre los órganos de dirección de los partidos, que eso casi no ocurre acá, y los mecanismos de participación en las consultas que se hagan. De hecho, el Pacto Histórico hace poco hizo una consulta que no es más que consecuencia de esa normativa. Bien, entonces, la falta disciplinaria tiene una estructura interna. El código se divide en grandes bloques, el código disciplinario, y tiene una parte, con las reformas últimas que se establecieron, tiene una parte sustancial y una parte procesal. A su vez, la parte procesal establece ahorita unos roles claramente definidos en quienes investigan y quienes juzgan, por decirlo así, en materia disciplinaria. Por eso se dice que esas decisiones son decisiones judiciales. Y allí viene el debate de Carlos Arturo Gómez Pavalló, que rechaza la postura, incluso algunas posturas del Consejo de Estado, que considera que las decisiones de la Procuraduría en materia disciplinaria son simplemente meros actos administrativos. Él sostiene que no, que son actos judiciales y que tienen un contenido y un alcance autónomo y que hace parte más del derecho sancionador que sencillamente actos administrativos. ¿Listo? Bueno. Entonces, la falta disciplinaria, hablando ya de la parte sustancial, la falta tiene unos 3 componentes. Tiene la tipicidad, tiene la antijuricidad y tiene la culpabilidad. En materia de tipicidad, al igual que en materia penal, vamos a ir haciendo, de pronto en el curso que hagamos intensivo, profundizamos y montamos las diapositivas. Para esta ocasión hacemos con un rápido barrido sin alcanzar a hacer esa precisión. Digamos que la tipicidad disciplinaria
Esto es la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta jurídica y socialmente reprochable en materia disciplinaria. Esto es la censura de un comportamiento de un funcionario que violó el deber funcional. No se les olvide en ningún momento ese punto que es clave. Y esa violación que hace de su deber funcional tiene que haber configurado una ilicitud sustancial. O sea, la ilicitud, la transgresión de la norma debe ser sustancial, o sea, que toque temas de fondo, directamente ligados con la función pública. En la tipicidad disciplinaria, el primer elemento que se mira es la conducta. Entonces, cuando se habla de la conducta disciplinaria, esta tiene, digamos, que más o menos los mismos grandes componentes en materia penal. Se mirará despacio. Yo les remitiría a dos obras. En materia penal, me parece la obra de Luis Fernando Velázquez, Jesús Orlando Gómez López, me parece que son extraordinarios los dos, en el análisis de la estructura del delito, y llama poderosamente la atención la forma como se maneja allí la tipicidad objetiva. Y en materia disciplinaria, yo creo que eso se los puedo conseguir. Unas charlas de Carlos Arturo Gómez Pavalló en materia de dogmática disciplinaria que sean material de lectura complementario a las charlas que vamos a dar que van a estar no solamente en el libro, sino en el libro pues que le vamos a producir, sino en el curso intensivo que vamos a hacer. Por un lado, por el otro, pero eso lo vamos a abordar. Esa conducta puede ser por acción o por omisión. Y en ambos casos, la acción lo que hace es lesionar o desconocer un deber funcional. Pero puede ocurrir que no sea por acción, sino por omisión. Entonces, la conducta se divide en varios componentes. El primer componente de la conducta es el de los sujetos. Entonces, la conducta en materia disciplinaria, al igual que en materia penal, tiene más o menos 10 componentes claves. La conducta en materia disciplinaria, al igual que en penal, tiene varios componentes. Lo primero de una conducta, o sea, un acto humano, los animales no generan conductas o actos que se reprochen desde el punto de vista jurídico y social, son los sujetos. Los sujetos son de dos categorías en materia penal, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Lo primero en la conducta es el sujeto. Yo diría que una buena fórmula para uno identificar cómo resuelve un tipo penal, aquí sería un tipo disciplinario o una falta disciplinaria. El primer elemento es, recuerden la estructura de la oración que nos enseñaron en la escuela y en el colegio, en primaria y en bachillerato. Nos decían que la oración, una oración en español, es una estructura completa no recuerdo bien, hay una expresión allí clave, que tiene unos componentes que son el sujeto y el predicado, donde el verbo es el núcleo central del predicado. Entonces, en el sujeto, uno diría cómo se redacta, cómo hace el legislador para en su técnica de redacción legislativa organizar un tipo penal. Entonces el primero arranca, lo que hace es definir una oración. El que matare a otro. Ahí está, el que es el sujeto, un sujeto indeterminado. Matare es el verbo que describe la conducta que es jurídica y socialmente reprochable, que se eleva a categoría de delito, porque está en el Código Penal. Si estuviera en otra normativa sería una ilegalidad, no un delito, y si está en el disciplinario es una falta disciplinaria. Entonces, el que matare a otro, el que es el sujeto, entonces, pero observen que allí se encuentran dos sujetos. El sujeto activo, que es el que despliega la conducta que jurídicamente se reprocha, y el que recibe
el impacto, las consecuencias de la conducta desplegada. Y ese es el sujeto pasivo. Entonces tenemos que el primer elemento de la conducta es el sujeto o sujetos, donde hay uno activo y otro pasivo. En materia disciplinaria no siempre es fácil ubicar un sujeto pasivo que sea determinado, porque en ocasiones simplemente la persona violó el deber funcional, pero no perjudicó en concreto a alguien. En muchas ocasiones es la administración, en muchas ocasiones sí hay la lesión de un derecho particular de una persona, pero en otras ocasiones simplemente es por ejemplo, dejar perder unos archivos de correspondencia de una entidad que hacen parte eh, de toda la logística de los documentos que hay, de esa gestión documental que tienen las empresas. Entonces, un primer aspecto, volviendo nuevamente atrás, son los sujetos, activo y pasivo. El segundo elemento de la conducta es la acción propiamente dicha. ¿Qué es la acción propiamente dicha? Es la manifestación externa de la voluntad. Todo acto tiene dos componentes. Lo que se ve, que es el hecho visual, que todo el mundo lo puede ver por los sentidos, y hay algo que impulsa el hecho, que es la voluntad. Y esa voluntad antecede al hecho. Así sea de manera esporádica, lo que llaman el dolo de ímpetu. Alguien le mentó la madre a otro y sin pensarla dos veces, en un segundo sacó la mano y ¡pam!, se la puso en la cabeza y le quebró el tabique. Y entonces le lesionó la cara. Esa fue una acción impulsiva, pero aún allí me dio la voluntad antes de que se desplegara la acción propiamente dicha. O sea, la conducta tiene dentro de sus componentes no solamente el sujeto activo y pasivo, sino la acción propiamente dicha, que es el despliegue material del esfuerzo físico, que es lo que se percibe por los sentidos. Los testigos, cuando van a declarar un juicio, narran qué fue lo que vieron, qué percibieron por los sentidos. Vieron que el tipo cogió y sacó un cuchillo y le enterró en el cuerpo del otro. Oyeron el grito del agresor que dijo, te voy a matar. Oyeron el grito de la víctima, que lanzó un grito al sentir el dolor por el impacto del puñal. ¿Listo? Y allí en pocos minutos se desangró y murió. Viene otro componente de la conducta, que es el resultado. Entonces, entre el acto propiamente dicho que genera la persona, se da un resultado que es la consecuencia del acto que se desplegó en un comienzo. Pero entre el acto desplegado y el resultado se requiere un vínculo que amarre uno con el otro. Y eso es lo que se llama el nexo causal, que se llama en materia penal imputación objetiva. Algunos le llaman también así en materia disciplinaria, que es la imputación objetiva. Entonces es el nexo causal, demostrar que ese resultado es la causa de este comportamiento. Entonces la conducta tiene sujetos, tiene acción, tiene resultado, tiene el nexo causal, y cuando se despliega ese comportamiento, generalmente se afectó algún bien jurídico tutelado. Todos los delitos del Código Penal están señalados dentro de un título que corresponde a un bien jurídico tutelado. Entonces, en uno fue la vida, homicidio. Otra forma de atacar la vida, el aborto. Otra forma de atacar la vida e integridad personal, las lesiones personales. Entonces, estamos allí frente a un bien jurídico. No le atacó la vida, simplemente le atacó el patrimonio, le hurtó el celular, lo estafó, patrimonio económico. Le invadió el predio, también es patrimonio económico. El abuso de confianza, también es patrimonio económico. Son diferentes modus operandi para afectar. Lo mismo ocurre en materia disciplinaria, solo que en materia disciplinaria, mientras en penal se está revisando el tema del bien jurídico tutelado afectado, lo que se revisa en materia penal es cuál es el deber funcional que se quebrantó con el comportamiento del funcionario. La antiguricidad está amarrada. Entonces, el bien jurídico en materia disciplinaria, estamos dando el cotejo entre delitos y falta disciplinaria, ese cotejo se hará mejor en posterior oportunidad. Acá se mira el deber funcional que se quebrantó. Pero allí también se miran los medios, cómo lo utilizó. Y los medios pueden definir
una circunstancia de modo. El modo dice que lo mató con un arma cortopunzante, con un arma de fuego. Y eso puede ser tan complicado, el modo en que se desarrolla la conducta, que puede llevar a que se creen calificantes o agravantes. Veamos el ejemplo del hurto. Un hurto se agrava cuando se comete por varias personas. ¿Cuál fue el modo? Pluralidad de sujetos. Se agrava o se califica mejor cuando se hizo con un cuchillo que intimidó a la persona y le produjo violencia, o física o moral, pero hubo violencia. Entonces, el modo de actuar fue ese. Pero también hay circunstancias no solamente de modo, sino de tiempo. Fue un hurto en la noche, entonces la circunstancia de la nocturnidad genera un agravante. O el lugar, cosas de modo, tiempo, lugar, en lugar despoblado o solitario, o en lugar abierto al público, de acceso al público, en un almacén de cadena. Entonces, todos esos elementos hacen parte de esas circunstancias que se valoran. Entonces, el medio utilizado puede configurar una circunstancia de modo que, para algunos que les quede más fácil en materia penal, define cuál fue la forma de actuar. En materia disciplinaria también miraremos faltas disciplinarias donde la forma en que se actúa a veces no es tan claro como en penal, pero también puede llevar a configurar medios que hacen más gravosa la situación o a generar pues circunstancias agravantes. El momento de la acción es el tiempo, el lugar en que se desarrolló, el objeto de la acción sobre el cual recae. Y allí habría, no es lo mismo el medio utilizado, el cuchillo con el cual se produce la lesión, hablando en materia penal, a el objeto sobre el cual recae la conducta. Allí ya el bien inmueble, el bien mueble que se utiliza no es un cuchillo para lesionar, que es el medio, sino se le hurtaron el celular, entonces el objeto de la acción, lo que se hurtó fue un celular. Entonces ya no es un bien mueble utilizado como medio, sino un bien mueble que es el objeto sobre el cual recae la acción, ¿ya? Y hay otra cantidad de circunstancias que van rodeando, dependiendo de los tipos penales, lo que se llama la tipicidad objetiva. Lo mismo que se está hablando en materia penal, también se aplica en materia disciplinaria. En materia disciplinaria, al igual que en penal, también se trabaja el concepto de elementos subjetivos de la conducta. Entonces, allí se valoran básicamente lo que es el dolo, la culpa, la preterintención. Se miran elementos subjetivos como la intención, el propósito, los motivos. Recuerden que a veces se dice, es que lo hizo por motivos fútiles o abyectos. Y entonces esa circunstancia, ese móvil, esa intención, esa motivación que tuvo, puede hacer que se configure una agravación de la conducta. También en materia disciplinaria se encuentran conductas, se verán cuando veamos ya la parte de los tipos disciplinarios en específico, donde hay conductas en donde el elemento subjetivo, aparte del dolo, también se encuentran tipificados. En materia disciplinaria, también tendremos que mirar lo que corresponde a la llamada antijuricidad. Básicamente, bueno, habrá que mirar que siempre hay una revisión en materia de esa falta en los tipos, grados de diferentes niveles de falta. Hay faltas leves, graves, y ahí hay unas categorías que el código establece en frente a eso, gravísimas. Entonces, ellas se pueden ir revisando cuando se haga ya el curso pues intensivo en ese sentido. ¿En qué consiste el segundo componente, que es la antijuricidad? Es lo que se conoce como la antijuricidad ya en el terreno de la llamada ilicitud sustancial. ¿Qué implica el concepto de ilicitud sustancial, que es el equivalente de la antijuricidad material acá? O un correlativo, pues en este evento, esa ilicitud sustancial es la afectación real del deber funcional y se hace sin una justificación. Si una persona, por ejemplo, se presenta un incendio en la oficina donde se está trabajando y la persona, para huir del incendio, rompe un vidrio para salir de allí
y se riegan y se esparcen en esa sala una cantidad de elementos que habían en un archivo contiguo al ventanal en donde él lo rompió, pues él produjo un daño en un bien del Estado al quebrar ese ventanal. Pero la pregunta es, ese deber de él de cuidar con los bienes de la entidad y al romper el ventanal, ¿podría estar o no protegido por el derecho en atención a una causal de justificación? Diríamos que allí él actuó en un estado de necesidad. Se incendia la oficina donde está, la puerta de acceso y de salida está bloqueada por el incendio que se produce y él no ve otra cosa que, para poder salvar su vida, reventar el ventanal, saltar el ventanal a veces colocan unas divisiones de vidrio, rompe eso y obviamente pues produce un daño de todo ese mural, todo ese ventanal que hay allí y afecta un bien del Estado. Pero esa afectación, donde él lesiona un bien propio de la entidad, no cumple con ese deber funcional, tiene una justificación y es el estado de necesidad. O sea, ante la inminencia de una afectación a un derecho de él, la vida o su integridad personal, él se ve la necesidad de cotejar su vida frente a la protección de ese bien y al final hace claudicar la protección del bien del Estado para poder salvar su vida. No hay una legítima defensa, porque no hay una injusta agresión de un tercero. Lo que hay es la puesta en peligro de un derecho suyo y esa puesta en peligro lo lleva entonces a tener que lesionar, a afectar un bien del Estado que él tiene el deber de cuidar, de proteger, de no dañar los elementos que se le colocan a su disposición, su espacio de trabajo, su oficina y demás, se genera entonces por una causa que está justificada, que es la protección para él de un bien superior, que es su vida o su integridad física. ¿Listo? Entonces allí se podría encontrar que hay una infracción de carácter formal, se lesionó el deber funcional que tenía, pero al darse una justificación de la conducta, entonces se entiende que allí habría una infracción formal, pero no sustancial. Y allí tiene que haber entonces una ilicitud sustancial y no simplemente algo formal, porque la afectación que se produjo tenía una justificación de esa conducta que lleva a que se excluya la antijuricidad de la falta disciplinaria. ¿Listo? Entonces, no hay una violación de fondo del deber sustancial como servidor público. Habría todo un debate con relación al concepto del principio de lesividad y de la función pública y cómo se hace un cotejo de derechos. Se estudiaría el tema de las causales de justificación, que es posible perfectamente hacerlo en materia de carácter pues disciplinario. Y vendría entonces allí ese debate entre la antijuricidad formal y la antijuricidad material, dicho de otra manera, una ilicitud sustancial o una ilicitud formal, para con base en eso confrontar la función de control disciplinario que tiene el funcionario de la Procuraduría versus la garantía y protección de los derechos de la persona que en algún momento actuó en uno u otro sentido. Y ya vendría luego finalmente el tema de la culpabilidad, donde viene ese juicio de reproche, donde es necesario pues revisar esos componentes que hacen parte de lo que tiene que ver con la censura que se le hace al funcionario al haber quebrantado, al haber cometido una conducta que sabe que es ilícita y sabiendo que aunque es así y que no le acompaña una causal de justificación, conoce la antijuricidad de la conducta y aún conociéndola quiere realizarla. Y se hace allí la valoración si él tiene o no le era exigible o no otro comportamiento y si él tenía la capacidad de comprender o no esa ilicitud de esa conducta. Esos son los elementos que se valoran frente a lo que es la estructura de la falta disciplinaria, y toda falta disciplinaria, al configurarse que hay una falta, se produce una consecuencia.
Recuerden, como decía Hans Kelsen, que toda norma, estrictamente hablando en materia jurídica, tiene dos componentes. Un supuesto de hecho, que la abstracta descripción de una conducta, y la consecuencia. La consecuencia es la sanción por haber violado esa norma prohibitiva. Entonces, el que matare a otro, se prohíbe que alguien mate a otro, tendrá una pena de tanto a tanto. El que destruya los bienes del Estado que tiene bajo su cuidado, pues debe responder y incurrir en una falta disciplinaria por hacerlo. Entonces, vienen las categorías de sanciones frente a la conducta que se considera configura una falta disciplinaria. Y las sanciones van desde la destitución, la suspensión, la multa y la amonestación. Allí se entiende que hay unos criterios para hacer esa dosificación, donde se mira la gravedad de la conducta, la culpabilidad, cuál fue el daño que se produjo, para poder mirar todos esos elementos. Y se analiza también las causales de exclusión, cuando hubo fuerza mayor, caso fortuito, error invencible, la obediencia de vida, toda una cantidad de cosas que se dan alrededor de esos componentes de lo que es la falta disciplinaria y la eventual sanción por la falta disciplinaria. Eso está al comienzo, en la primera parte de lo que es la descripción de las conductas típicas y las consecuencias por haber incurrido en una conducta típica. Sería básicamente pues como esos los elementos macro que miramos de lo que es la falta disciplinaria y las consecuencias que se mirarán pues ya estudiando en detalle la destitución, la suspensión, la amonestación como consecuencias por la falta que se haya cometido. Digamos que uno podría decir en términos generales que el derecho disciplinario, y esto hay que tener mucho cuidado con eso, distinto a lo que puede ocurrir en penal, en materia penal es posible que usted haya cometido un error y ese error pueda llevar a pesar de todo a una sanción. Por ejemplo, en el peculado. Usted en el peculado puede haber cometido un error, haber tenido un descuido y puede incurrir en un peculado, porque está prevista específicamente la figura del peculado culposo. En cambio, en un prevaricato, usted no puede decir es que le tuvo mayor falta de cuidado, debió haber investigado más, debió haber estudiado mejor cuál era la línea jurisprudencial preponderante, si había una línea unificada o no. Y entonces, al transgredir abiertamente una jurisprudencia sistemática y reiterada en uno u otro sentido, entonces la persona incurrió en un prevaricato. Eso podríamos hablar de que nos coloca frente a un prevaricato por acción, en donde la persona transgrede, conociendo que transgrede o toma una decisión manifiestamente contraria a la ley, incluso jurisprudencia que tenga poder vinculante, y que no sea, que sea quieta, pacífica, ininterrumpida. Esos son conceptos que tocará explicar en otro momento. Puede generarse entonces un prevaricato por acción. Pero decir que me faltó más cuidado y no estudié suficientemente cuál era la línea jurisprudencial existente, o sea, había una norma que regulara esa conducta en concreto, esa falta de conducta me genera una conducta prevaricadora, pues allí esa falta de cuidado generaría una culpa y entonces la culpa no llevaría a que se castigue un prevaricato por acción de carácter culposo. Habría una exclusión de la tipicidad por un aspecto subjetivo que es la ausencia de dolo. Se dio por culpa, por falta de mayor cuidado, por una violación del deber objetivo de cuidado, y eso lleva entonces a una culpa. Y como no existe el prevaricato por acción culposo, entonces no se puede sancionar por ello. En materia disciplinaria sea más o menos lo mismo. Tiene que evidenciarse que haya una conducta dolosa y pues se dan unas restricciones, lo que llamaba Carlos Arturo Gómez Payo los números apertus. Esa tipicidad es más abierta en materia disciplinaria que en materia penal y pues ya tocan el análisis de los tipos en concreto de carácter disciplinario, mirar esas posibilidades de si se violó o no el deber funcional en uno o en otro caso. Digamos que esa era como esa charla introductoria que quería plantearles.
haciendo un planteamiento de lo que es la falta disciplinaria en un breve cotejo con lo que es el delito, porque ambos, ojo, hago deliberadamente esta comparación que la hacen muchos autores en materia disciplinaria, porque ambos, el derecho penal y el derecho disciplinario, hacen parte de lo que se conoce como el derecho sancionatorio, el ejercicio del jus puniendi del Estado que se da en materia penal, en materia disciplinaria, en normas de tránsito, en materia tributaria, y creo que hay otro que es el correccional por inspección de policía, policivo y correccional, que se pueden dar como mecanismos de ejercicio del jus puniendi del Estado, de imponer sanciones, penas, condenas de diferente tipo al ciudadano por haber transgredido una norma, que es básicamente como las formas de ejercicio del jus puniendi, el derecho sancionador del Estado, y que por esa misma razón tienen que trabajar la protección y las garantías procesales de las personas y mirar muy claramente que se cumplan las categorías dogmáticas de tipicidad, antiguricidad y culpabilidad. Colegas, eso era lo que tenía entonces preparado para compartirles en esta charla. Este video junto con el otro, voy a mirar si ya subieron el otro, quedan en la página de YouTube. Simplemente colocan el nombre de este servidor, José Freddy Restrepo, no recuerdo si está el García, y allí en YouTube, ahí aparecen los videos, ¿vale? Entonces, pues hemos hecho esta charla introductoria y ya continuaremos luego con otros temitas, y la próxima semana espero poder avanzar en algunas cosas importantes para todos. Si tienen algún otro mensaje por compartirme, lo colocan aquí en su celular o el correo electrónico, se les agrega. Y nos encontraremos en más charlas de este tipo para el concurso, pero seguramente para poder lograr lo que se quiere, que vayan por ese 70% del concurso, que es el examen de conocimientos, pues tendremos la posibilidad de trabajar un cursito intensivo en este sentido. Bueno, a todos los colegas, sí, efectivamente, ustedes también, muchas gracias. También les deseo feliz descanso. Gracias por acompañar acá. Lo que motiva a que uno haga estos esfuerzos es que hay gente que responde a los llamados que hacemos y nos seguiremos viendo. ¿Listo? Bueno, feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Mil gracias por acompañar. Gracias, doctor José. Muchas gracias, doctor José. Gracias, Un doctor. abrazo, bendiciones. Bueno, entonces ahí les informamos sobre Gracias, hasta luego. eso y el libro que vamos a sacar. Muchas gracias, doctor.